vente aquí. ¿Qué dices? Los temas del espionaje son tan feos. Buenos e informados días. Hoy es lunes 18 de mayo. Bienvenidos a Semanalmente. No me dejarán mentir, pero anda tenso. Muy tenso el ambiente estos días. De pronto como una sensación de que todo lentamente se sale de control. De una estrategia y un cálculo político que pareciera se va improvisando día a día, como si estuviéramos meramente ante la reacción, sabiendo que lo peor puede pasar en cualquier momento. Lo que está pasando en Sinaloa ya dejó de sentirse como una crisis política local y empieza a parecerse más a una operación de desmantelamiento completa. Porque una cosa es que Estados Unidos acuse desde lejos y otra muy distinta es que uno tras otro comiencen a aparecer exfuncionarios cercanos a Rubén Rocha Moya bajo custodia estadounidense. Y eso fue exactamente lo que ocurrió este 15 de mayo con dos nombres clave: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Uno controlaba la seguridad del Estado, el otro las finanzas. Y hoy los dos ya se encuentran en Estados Unidos. Primero se confirmó lo de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general retirado del Ejército Mexicano. Él tiene un perfil de inteligencia, seguridad nacional y operación militar. Estados Unidos sostiene que colaboraba directamente con los Chapitos, que filtraba información sobre operativos y que recibía hasta $100,000 mensuales a cambio de proteger actividades del grupo criminal. O sea, la acusación no es de corrupción aislada, es la presunta infiltración del narco dentro de la estructura encargada de combatirlo. Todo apunta a que Mérida no fue capturado como tal. Las versiones más fuertes señalan que habría negociado su entrega. Según trascendidos, viajó hacia Sonora y luego cruzó por Nogales para ponerse bajo custodia estadounidense. Y si me preguntan a mí, la verdad tiene lógica. Porque mira, si tú ya sabes que existe una investigación federal avanzando en tu contra, quedarte escondido en México probablemente es más riesgoso que intentar colaborar. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué sabe Mérida? Y sobre todo, ¿qué estaría dispuesto a decir? Porque en estos casos, el verdadero valor está en la información que puede entregar sobre cómo operaban las estructuras políticas y de seguridad. Pero apenas estaba explotando esa noticia cuando llegó otra. Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también terminó bajo custodia estadounidense. Y eso cambia muchísimo el tablero porque ya no estamos hablando solamente del aparato de seguridad. Ahora también entra el aparato del dinero. Y seguir el dinero suele ser mucho más peligroso para cualquier estructura política. Díaz Vega era conocido como uno de los operadores financieros más cercanos a Rocha Moya. Hablamos de manejo de presupuesto, flujo de recursos, estructuras administrativas, manejo financiero del Estado. Todo esto pasaba justo por ahí. Y según las acusaciones americanas, distintos integrantes del círculo político de Rocha habrían colaborado con los Chapitos mediante protección institucional y operaciones financieras relacionadas con estructuras de gobierno. Además, comenzaron a aparecer investigaciones sobre empresas vinculadas a su entorno, particularmente una llamada Olimpo Farms dedicada a exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos que habría movido millones de dólares en exportaciones de Chile. Y junto con eso empezaron a circular reportes sobre transferencias millonarias relacionadas con empresas cercanas al grupo político sinaloense. O sea, el caso empieza a moverse hacia terrenos mucho más delicados como el de las empresas, finanzas y posibles redes de lavado o triangulación de recursos. También hay otra acusación que está fuertísima. Versiones que sostienen que Díaz Vega habría entregado información personal de opositores políticos a los Chapitos para intimidarlos o presionarlos. Y si eso llegara a sostenerse judicialmente, ya no estaríamos hablando solamente de corrupción o de protección criminal, sino de una presunta utilización del narco como herramienta de presión política. Y esto es gravísimo. Cuando varios personajes cercanos a un mismo grupo político empiezan a aparecer voluntariamente ante fiscales estadounidenses, inevitablemente surge la sospecha de posibles acuerdos de cooperación.
porque nadie se entrega nomás porque sí. Mucho menos te entregas en Estados Unidos. Mientras tanto, Rocha Moya, donde sea que esté, sigue negando todo y asegurando que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Claudia Sheinbaum, la presidenta, también ha cuestionado parte de los señalamientos estadounidenses, aunque al mismo tiempo ha dicho que no se protegerá a nadie que haya cometido delitos. Pero la realidad es que el caso ya escaló muchísimo. Y honestamente, eso es lo que vuelve tan delicado todo esto. Porque si alguno de estos exfuncionarios decide declararse culpable o colaborar formalmente con fiscales estadounidenses, el golpe ya no sería solamente judicial. Sería un golpe político, institucional y narrativo, porque cambiaría completamente la conversación sobre Sinaloa. En general, sobre el partido político en el poder. La pregunta ya no sería si había sospechas de vínculos entre política y narco. La verdadera pregunta sería qué tan profundo ha llegado realmente el entramado. Y justo cuando eso explotaba, vino la segunda bomba. Horas después comenzó a circular que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, habría iniciado el congelamiento de cuentas relacionadas con Rocha Moya y personajes cercanos a su círculo político y de seguridad. Según el medio MX, las medidas alcanzarían no solamente a Rocha Moya, sino también a sus hijos, al senador morenista Enrique Insunza, que si me preguntan a mí, ahí hay que poner atención, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y al propio Gerardo Mérida. Esta acción nos deja entrever que esto ya no se está moviendo solamente en el terreno político o judicial. Ahora también entró el frente financiero. Y cuando una investigación toca el dinero, las cuentas y las estructuras bancarias, normalmente significa que todo el asunto escaló de nivel. Porque algo importante está cambiando la lógica de Estados Unidos y poco a poco también en la presión dentro de México. Durante años vimos operativos enfocados en capos, laboratorios y cargamentos. Ahora la narrativa es muy distinta. Estados Unidos va por redes completas. Funcionarios, operadores financieros, estructuras políticas, seguridad pública y dinero. Mucho dinero. Y aquí es donde todo se vuelve sumamente incómodo para el gobierno federal, porque si Mérida termina colaborando con autoridades estadounidenses, la narrativa oficial de que todo es una operación política empieza a complicarse muchísimo, porque ya no sería solamente una acusación desde Estados Unidos, sería un exsecretario de Seguridad del propio gobierno de Sinaloa hablando desde una corte estadounidense. Y eso cambia completamente el asunto. Este caso ya se convirtió en una prueba enorme para el gobierno mexicano. Porque si las acusaciones siguen creciendo y empiezan a caer más personajes del círculo político sinaloense, la discusión dejará de ser si había rumores de narcogobiernos y empezaremos a discutir sobre el tamaño y alcance de la red. Que ojo, esto no es exclusivo de Sinaloa. Y un poco bajo este mismo tema, la presidenta habló por teléfono con Trump. Ella salió a decir que fue una llamada muy cordial, pero bueno, ya sabemos qué pasa después de esas llamadas, así que esperaremos al informe de Trump. Desde que Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa, la pregunta dejó de ser únicamente qué pasará políticamente con él y empezó a convertirse en ¿dónde está exactamente Rocha Moya? Porque mientras crecen las investigaciones, las presiones desde Estados Unidos y el caos político alrededor de Sinaloa, el exgobernador prácticamente desapareció del espacio público y pues inevitablemente empiezan las especulaciones. Todo este tema sobre dónde está Rocha Moya explotó después de un reportaje de Proceso que aseguraba que Rocha Moya habría permanecido dentro del Palacio de Gobierno de Culiacán bajo un operativo especial de seguridad. Según el semanario, existía vigilancia reforzada, controles de acceso inusuales, movimiento extraño de personal de seguridad y hasta monitoreo aéreo permanente alrededor de la zona. O sea, básicamente describían un edificio gubernamental convertido en búnker. Y bueno, también como no habría de serlo, porque ante la posibilidad de que venga a Estados Unidos y se lleve a Rocha Moya como se llevaron a Maduro, pues qué les digo. Y obviamente todo eso detonó todavía más sospechas, porque estamos hablando de que tenemos a un político señalado en medio de acusaciones gravísimas y una presión internacional que solamente va en aumento. Pero la parte que más ruido hizo fue otra. Algunas versiones hablaban incluso de presunta participación de agentes estadounidenses dentro de los esquemas de vigilancia o protección alrededor de Rocha.
Y aquí es donde la historia se pone algo delicada, porque en cuanto aparece la palabra de agentes estadounidenses que están operando en México, automáticamente se activa y con justa razón el debate sobre soberanía, intervención y cooperación secreta. El problema es que hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial pública de esto. O sea, no tenemos pruebas, no hay documentos, tampoco hay fotos, pero el simple rumor bastó para incendiar la conversación pública la semana pasada. Pero es que aparte después vino una segunda publicación y ahora versiones sobre una supuesta salida de Rocha Moya en helicóptero bajo coordinación federal. Según estas versiones, habría existido un operativo especial para moverlo fuera del Palacio de Gobierno o incluso fuera de Sinaloa. Esto, ojo, porque el tiempo importa. Esta información se revela una vez que se revela que el Rocha Moya estaba pues ahí escondidillo en el Palacio de Gobierno. Y aunque tampoco existe confirmación oficial de que esto haya ocurrido, el nivel de hermetismo alrededor del caso provocó que muchísima gente empezara a llenar los vacíos con especulación, que es lo que ya sabemos siempre sucede. La gobernadora interina, Geraldine Bonilla, intentó apagar este incendio diciendo que todo era falso y que Rocha Moya estaba en su casa. Incluso dijo que él está muy bien y que no estaba deprimido. Pero honestamente la declaración terminó generando más preguntas que tranquilidad, porque al mismo tiempo reconoció que no había tenido comunicación reciente directa con él desde que asumió el cargo. Y ahí es cuando uno se pregunta, a ver, entonces, ¿cómo sabes que está perfectamente bien si ni has hablado con él? Y ese es el verdadero fondo del tema, porque más allá de si Rocha está en una casa, en un despacho, en un helicóptero o escondido detrás de 7 capas de seguridad, lo que realmente refleja esta historia es el tamaño de la crisis política que vive Sinaloa y la crisis política que vive en general el país. La tensión alrededor de la presencia de agencias estadounidenses en México acaba de subir otro nivel. La CIA volvió a aparecer en la conversación y cuando ese nombre entra a una conversación política latinoamericana, automáticamente se prende absolutamente todo. Porque no estamos hablando de cualquier oficina y del gobierno estadounidense. No. Estamos hablando probablemente de la agencia de inteligencia más poderosa, secreta y polémica del planeta. Todo este tema explotó después de que CNN publicara un reportaje asegurando que la CIA habría participado en operaciones secretas contra integrantes de cárteles mexicanos dentro de México. Ahora sí que andamos a pura filtración. Y aunque hasta ahora no existe confirmación pública completa sobre el alcance exacto de esas operaciones, el simple señalamiento ya generó pues bastantes preguntas sobre la soberanía, la cooperación internacional y hasta dónde está llegando realmente Estados Unidos en México. Para entender por qué esto genera tanto ruido, me parece importante aquí una clase un poco breve. Y primero entender qué es realmente la CIA, porque muchas veces escuchamos el término, el nombre y pensamos automáticamente en películas de espionaje, de agentes encubiertos, de, no sé, conspiraciones globales. Pero detrás de todo eso sí existe una estructura real con muchísimo poder. La CIA, la CIA, es la Central Intelligence Agency, que fue creada en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente al arranque de la Guerra Fría. Estados Unidos en ese momento necesitaba una agencia capaz de anticipar amenazas globales antes de que explotaran. Y desde entonces, la CIA se convirtió en el cerebro de inteligencia exterior de Washington. Ojo, inteligencia exterior. O sea, a diferencia del FBI, el FBI investiga delitos adentro de Estados Unidos, la CIA opera fuera del país. Su trabajo es recopilar información estratégica sobre gobiernos extranjeros, terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, tecnología, conflictos internacionales, espionaje y amenazas a la seguridad estadounidense. La parte delicada es que muchas de sus operaciones son clandestinas, o sea, ocurren sin reconocimiento público oficial. Ahí es donde la agencia construyó su fama y también su reputación extremadamente polémica. Durante décadas, la CIA ha sido vinculada con espionaje internacional, infiltraciones, operaciones encubiertas, apoyo a gobiernos aliados. Ojo, gobiernos aliados. Y participación indirecta en conflictos alrededor del mundo, especialmente
en América Latina, porque América Latina históricamente ha sido considerada una región estratégica para Washington, primero durante la Guerra Fría y ahora por temas de narcotráfico, migración, seguridad y competencia geopolítica. Entonces, cada vez que aparece la sospecha de operaciones de la CIA en la región, inmediatamente resurgen fantasmas históricos. Y honestamente, el momento en el que sale esta información tampoco parece casual, porque llega justo cuando Estados Unidos endureció brutalmente su narrativa contra los cárteles mexicanos, declaró al fentanilo como amenaza de seguridad nacional y comenzó a hablar de narcoterroristas, inteligencia integrada y uso de todas las herramientas del poder estadounidense contra organizaciones criminales. Es justo lo que les platiqué en el programa pasado y por lo cual fui muy enfática en que era primordial entenderlo. Con todos estos elementos puestos sobre la mesa, entonces la pregunta ya no es solamente si hay cooperación bilateral, sino hasta dónde están dispuestos a llegar. Además, la CIA de hoy ya no solamente se enfoca en terrorismo o guerras tradicionales. Ahora trabaja sobre China, inteligencia artificial, ciberseguridad, espionaje digital, cadenas de suministro, crimen organizado y tecnología avanzada. Es decir, el narcotráfico ya no se analiza solamente como un problema criminal. Se analiza como parte de una arquitectura global de seguridad nacional. Y justo ahí es donde México se vuelve central para Washington. Por eso el tema provoca tanto nervio político, porque si realmente hubo participación operativa de la CIA dentro de México, incluso de forma sumamente limitada, el debate deja de ser técnico y se convierte en una discusión real respecto a la soberanía. Porque históricamente, que lo sepan, cuando agentes estadounidenses cruzan cierto umbral de operación en otros países, la línea entre cooperación y después subordinación empieza a volverse como que muy delgadita. Algo que en lo personal siempre me ha inquietado es que muchas veces las actividades reales de la CIA tardan años en conocerse, si es que llegan a conocerse completas algún día, porque el negocio de la inteligencia funciona precisamente bajo secreto, bajo ambigüedad y negación plausible. Entonces, mientras oficialmente seguimos discutiendo como qué tanto ocurrió, probablemente ya estamos viendo una transformación mucho más grande en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Una relación donde el combate al narco responde más a una lógica de inteligencia, seguridad nacional y operaciones encubiertas. El tema de la supuesta operación de la CIA en México se puso todavía más delicado porque ya no estamos hablando solamente de rumores en redes sociales o teorías conspirativas tipo "Trust me, bro, this is real". No, o sea, lo que publicó CNN fue muchísimo más fuerte porque aseguró que una unidad élite de la CIA que se llama Ground Branch, que en español se traduce a rama terrestre, habría participado en operaciones encubiertas y letales contra integrantes de cárteles dentro del territorio mexicano. O sea, según este reporte, la participación estadounidense no se habría limitado al típico intercambiamos inteligencia que llevamos escuchando en conferencias de prensa ya un buen rato. No, la acusación va mucho más lejos. CNN sostiene que la CIA habría ayudado directamente a desmantelar redes criminales y que incluso habría participado en ataques contra objetivos específicos del narco. El caso que detonó todo fue la muerte de Francisco Beltrán, alias El Payín, presunto operador del cártel de Sinaloa. Beltrán murió en una explosión en el Estado de México después de salir del AIFA. Inicialmente la versión era casi de caricatura, o sea, esto de que el hombre estaba transportando un explosivo y ¡pum! Papa, se detonó accidentalmente dentro del carro coche auto. Pero CNN plantea que el explosivo habría sido colocado intencionalmente y que oficiales vinculados con la CIA habrían facilitado la operación. Y ahí, mi gente, cambia todo. Además, el reportaje asegura que esta campaña encubierta llevaría al menos un año activa y que las operaciones se habían vuelto más agresivas. O sea, la narrativa ya no es Estados Unidos comparte información, sino Estados Unidos empieza a cruzar líneas operativas dentro de México. Y honestamente, en el contexto actual, eso suena menos imposible de lo que habría sonado hace, 5 años. La reacción del gobierno mexicano fue inmediata. El secretario Omar García Harfuch rechazó tajantemente cualquier versión que sugiera operaciones unilaterales extranjeras dentro del país. Sí reconoció cooperación con Estados Unidos, pero dijo que se limita a inteligencia, coordinación y apoyo institucional. La presidenta Claudia Sheinbaum fue todavía más dura.
Calificó el reportaje como sensacionalista y dijo que imaginar a la CIA eliminando personas en México era una ficción del tamaño del universo. O sea, negación total. La CIA también rechazó la historia y la llamó falsa y morbosa. Si me preguntan a mí, pues obviamente va a decir eso. O sea, las operaciones de la CIA se supone que son encubiertas, secretas. No es como que van a decir, hey, yeah, it was us. Pero aquí viene la parte más interesante, porque CNN no se echó para atrás. El medio sostuvo públicamente su investigación y dejó claro que la agencia nunca explicó exactamente qué parte del reportaje era falsa. Y ese detallito importa porque una cosa es desmentir algo como genéricamente de no es cierto, esto es falso, y otra muy distinta es desmontar punto por punto una acusación así de delicada. Y además hay otro elemento que hace ruido. La investigación no crean que fue publicada por reporteros improvisados que andan ahí buscando clickbait como muchos que conocemos aquí en México. No. Esta fue elaborada por periodistas especializados desde hace años en el Pentágono, en el FBI, en materias de inteligencia y operaciones encubiertas estadounidenses. Natasha Bertrand, Zachary Cohen y Evan Pérez. Todos ellos tienen trayectoria pesada cubriendo seguridad nacional estadounidense. Son periodistas que viven literalmente metidos en fuentes de inteligencia y en el Departamento de Justicia. Encima, el contexto empieza a conectar demasiados puntos. Hace unas semanas murieron en Chihuahua 2 funcionarios estadounidenses de la CIA. Luego, la estrategia estadounidense que ya habla de narcoterroristas, inteligencia integrada y seguridad nacional. Y ahora aparece este reportaje sobre una unidad élite operando contra cárteles dentro de México. Como que todo empieza a dibujar una tendencia mucho más agresiva por parte de Washington. Y quizá esa es la verdadera historia detrás de todo esto. No solamente si Ground Branch estuvo o no en Tecamac. La verdadera pregunta es si Estados Unidos ya cruzó mentalmente el punto donde los cárteles dejaron de ser vistos como un problema criminal extranjero y comenzaron a ser tratados como amenazas estratégicas que justifican operaciones de inteligencia cada vez más profundas. Y esto cambia todo, porque cuando una potencia entra en lógica de seguridad nacional, las líneas que parecían como imposibles de cruzar o modificarse empiezan a moverse rapidísimo. La semana pasada quedó en evidencia que estamos frente a una escalada mucho más seria entre Estados Unidos y México. Esto porque ahora ya no es solamente Donald Trump lanzando declaraciones incendiarias, digamos, en un rally o escribiendo desde no sé dónde alguna amenaza en Truth Social. No, ya no. Ahora el endurecimiento viene desde instituciones completas del Estado estadounidense como la DEA, el Pentágono, legisladores republicanos. Ahora sí que todos están empujando la misma narrativa al mismo tiempo. Y eso, la verdad, sí cambia muchísimo las cosas. Primero vino Terry Cole, que es el administrador de la DEA. Y ojo, esto que dijo, o sea, no lo dijo en una entrevista o en un podcast, algo así que tú digas como formato casual. No, lo dijo durante una audiencia oficial en Estados Unidos sobre seguridad nacional, fentanilo y narcotráfico. Ahí, frente a legisladores, dijo que narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado en la cama durante años. La frase se vuelve particularmente relevante porque no habla de casos aislados de corrupción. Habla de una relación estructural, profunda y prolongada entre crimen organizado y poder político en México. O sea, básicamente la DEA está diciendo públicamente que el problema no es solamente el narco, el problema también está dentro del Estado mexicano. La conversación se tensó todavía más cuando el senador republicano John Kennedy empezó a empujar directamente la narrativa de la narcopolítica mexicana. Y Terry Cole no se echó para atrás. Al contrario, confirmó la idea de que existen políticos mexicanos coludidos con organizaciones criminales. Y después vino la frase que, si me preguntan a mí, fue como la más delicada de toda la audiencia. Él dijo que este era solo el comienzo de lo que está por venir en México. Y honestamente esa frase como que no sonó un comentario improvisado de que, ay, ups, se me ocurrió. No. Si lo vemos, si lo escuchamos, esto sonó a una advertencia. Porque llega justo después de las acusaciones contra Rocha Moya, los funcionarios de Sinaloa, los reportajes sobre posibles operaciones de la CIA en México y pues también ya el nuevo lenguaje donde ya hablan de narcoterroristas, amenazas hemisféricas y seguridad nacional. Y bueno, obviamente también dice este comentario tomando en consideración la reacción mexicana durante 2 semanas. Así que con esto pareciera que Washington está construyendo poco a poco el argumento político para justificar acciones mucho más agresivas hacia México.
Y por si faltaba presión, apareció Pete Hegseth, que ya hemos hablado mucho de Pete Hegseth en este programa, pero bueno, él apareció desde el Pentágono. El secretario de Defensa básicamente dijo que México tiene que intervenir más fuerte contra los cárteles para que Estados Unidos no tenga que hacerlo. Y pues sí, ahí está otra vez el mismo patrón. O sea, técnicamente no dijo vamos a intervenir militarmente, pero tampoco tuvo que decirlo porque la insinuación está clarísima. Además, el lenguaje del Pentágono pues sí ya cambió por completo. Antes el narco era tratado como crimen organizado y ya hoy hablan de terrorismo, de uso de drones, amenazas regionales y seguridad hemisférica. Y eso es bien importante porque en Estados Unidos, cuando algo entra oficialmente al terreno de seguridad nacional, las herramientas que el gobierno está dispuesto a usar cambian radicalmente. Lo que hemos evidenciado en estas últimas semanas es como distintas piezas empiezan a alinearse. Tenemos a la DEA que endurece el discurso, el Pentágono que también endurece el discurso, Trump que también lo hace, reportes sobre la CIA en México, presión por el fentanilo, acusaciones contra funcionarios mexicanos, como que todo está ocurriendo al mismo tiempo y sería bastante ingenuo de mi parte no verlo como parte de una estrategia mucho más amplia. Y como si en este hermoso país, México, no tuviéramos suficientes broncas, todo el relajo del calendario escolar terminó convirtiéndose en uno de esos casos donde el gobierno abre un problema gigantesco y luego parece sorprenderse de que la gente se enoja. Todo empezó cuando la SEP, encabezada por Mario Delgado, anunció que quería adelantar más de un mes el fin del ciclo escolar 2025-2026. Más de un mes. El calendario original marcaba clases hasta el 15 de julio, pero la propuesta era terminar el 5 de junio, dizque por el calor extremo y el mundial. Afortunadamente las reacciones no esperaron y cientos de miles de mexicanos mostraron su inconformidad con la medida. La SEP rápidamente salió a defender la idea diciendo que ya se había hablado con autoridades educativas y con el CENTE, pero el problema fue que el anuncio salió como si ya fuera prácticamente un hecho. Y horas después salió la presidenta como que a enmendar la plana y decir que la propuesta seguía en análisis y que no era un hecho. Y pues bueno, ahí empezó el caos interno. Porque además estamos hablando de perder entre 5 y 7 semanas completas de clases en un país que todavía arrastra rezagos educativos durísimos desde pandemia y desde antes. Estamos hablando de padres molestos, maestros molestos, gobiernos de ciertos estados molestos, todos preguntando básicamente lo mismo. ¿De verdad la prioridad es acomodar el calendario del mundial? Sobre todo porque los partidos solo serán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y mientras tanto, hay niños que siguen estudiando en escuelas sin ventilación, sin agua y con infraestructura cayéndose a pedazos. La cosa se puso todavía peor cuando Mario Delgado salió nuevamente a defender el recorte, incluso después de que la presidenta ya había matizado el tema. Y luego empezaron los deslindes, el Estado de Jalisco diciendo nosotros no pedimos esto, escuelas privadas manteniendo el calendario normal, la CENTE criticando que el gobierno parecía más preocupado por logística turística que por educación pública y sinceramente la crítica pegó porque tenía sentido. Al final, después de 4 días de presión, la SEP aplicó el dijo mi mamá que siempre no y anunció que el calendario se quedaba como estaba. Clases hasta el 15 de julio. Y con esto uno pensaría, bueno ya, fin del asunto. Pero no, eso no fue lo que pasó. Porque entonces Mario Delgado volvió a hablar y ahí fue cuando todo explotó otra vez. El secretario básicamente admitió públicamente que después del 15 de junio muchas escuelas ya funcionan por inercia. Dijo que gran parte del tiempo se usa para temas administrativos y soltó una frase que en lo personal, miren, me dejó como en shock. Que muchas veces las escuelas terminan siendo una estancia forzada. O sea, a mí la frase me dejó helada porque honestamente escuchar eso de boca del secretario de Educación Pública es durísimo. Porque no lo dijo un crítico del sistema, sino que lo dijo quien está encargado de arreglarlo. Y ahí, si me preguntan, es donde aparece la verdadera tragedia detrás de todo este relajo. Porque sí, a ver, el debate empezó por el mundial y el calor, pero terminó exhibiendo que el propio gobierno parece resignado a que el sistema educativo mexicano funcione a medias. Tenemos a padres y madres trabajando jornadas imposibles, escuelas completamente rebasadas, niños aprendiendo menos de lo que deberían.
Una infraestructura incapaz de soportar algo tan predecible como altas temperaturas. Y encima, desde la cabeza de la SEP, prácticamente escuchamos pues así funciona este asunto. Y quizá eso fue lo más indignante de todo. No tanto el cambio fallido del calendario, no el mundial, no las contradicciones internas, sino escuchar tan abiertamente el nivel de normalización del fracaso educativo en México. Porque, miren, cuando quien dirige la educación pública habla con resignación, como que el mensaje que termina llegando es que el sistema ya ni siquiera intenta aspirar a algo mejor. Y para mí, ahí se encuentra la verdadera tragedia. Y mientras en México hablamos de tantísimas cosas y muchos empiezan a distraerse con un conteo previo al mundial, hay comunidades enteras en Guerrero huyendo de noche para no morir. Y esa contradicción probablemente resume muchísimo de lo que está pasando hoy en el país. La violencia volvió a explotar en la montaña baja de Guerrero, que es una de las regiones indígenas más pobres y abandonadas de México. Durante varios días, comunidades enteras denunciaron ataques armados, ráfagas de disparos durante horas, bloqueos de caminos y drones cargados con explosivos sobrevolando pueblos. Drones explosivos, como si estuviéramos hablando de una zona de guerra. Y para muchas familias indígenas, eso es exactamente en lo que se ha convertido su vida cotidiana. Los ataques fueron atribuidos principalmente a los Ardillos, que es un grupo criminal que lleva años operando en la región. Pero aquí el tema ya no es solamente narco contra narco. Porque mientras el gobierno habla de disputas entre los Ardillos y los Tlacos, las comunidades indígenas están denunciando que los quieren sacar de sus tierras. Que esto no es solo una guerra criminal, sino que están frente a una estrategia de desplazamiento. Y cuando escuchas los testimonios de estas personas, honestamente cuesta trabajo no entender por qué lo dicen. Estamos hablando de familias que huyen con niños en brazos. Comunidades prácticamente vacías, gente escondiéndose en iglesias y en auditorios improvisados. Estamos hablando de noches enteras escuchando disparos y explosiones mientras drones sobrevuelan los cerros. Hay pobladores que literalmente abandonaron sus casas, sus animales, sus cosechas, abandonaron todo, porque quedarse significaba arriesgarse a morir. El CIPOG-ESC es una organización indígena de la región y dice que esto no empezó ayer. Denuncian que desde 2014 han asesinado a decenas de sus integrantes y que otros siguen desaparecidos. Para muchas comunidades indígenas de Guerrero, la violencia ya no es una crisis temporal, sino que es una condición permanente, una especie de estado de supervivencia constante donde el Estado aparece tarde, se va rápido y el miedo se queda. Y luego están las acusaciones contra las propias autoridades, porque algunos pobladores aseguran que el Ejército y la Guardia Nacional estaban relativamente cerca mientras ocurrían los ataques, que podían escuchar disparos y explosiones, incluso denuncian que ciertos puntos de seguridad fueron retirados antes de la ofensiva criminal. El gobierno dice que sí, que desplegó más de 1,000 elementos y que busca evitar una confrontación mayor para proteger a civiles. Pero el problema es que en comunidades que llevan años viviendo esto, la confianza prácticamente ya no existe, porque siempre han llegado tarde, si es que llegan. El momento más brutal de todo fue cuando las comunidades conectaron su tragedia con el mundial. Porque mientras el país se prepara para vender una imagen moderna, turística y global, ellos están huyendo de drones explosivos. Y por eso, durante las protestas apareció la frase «Vamos a bajar al mundial». Este es un grito desesperado de gente diciendo si el país solo nos va a ver cuando afectemos al espectáculo, entonces allá nos van a escuchar. Esto nos obliga a ver dos Méxicos al mismo tiempo. El México que se prepara para recibir al mundo y el México donde comunidades indígenas siguen desplazándose porque viven en una guerra olvidada. Y mientras el primero se llena de estadios, campañas, cantantes, actores, actrices, gente famosa y aparte gran proyección internacional, el segundo sigue preguntándose si mañana podrán regresar vivos a sus casas. Y si me preguntan a mí, lo mínimo que les debemos es poder ayudarles a alzar la voz también por ellos para que pronto esta situación se revierta. Vámonos a temas internacionales, porque en Estados Unidos estalló uno de esos casos que de verdad parecen sacados de una serie de espionaje político. O sea, si a mí me dicen en algún punto como, claro, esta es la historia de una serie de espionaje, diría,
obvio, y seguramente va a terminar siendo una serie o un documental. A ver, el centro de este escandalazo es una alcaldesa de California acusada de operar para el gobierno chino dentro de Estados Unidos. Y lo más fuerte es que la alcaldesa terminó declarándose culpable. Ya ven, yo les dije el programa pasado respecto al Honduras Gate y miren, el tiempo rápidamente me dio la razón. La protagonista de esta historia es Aileen Wang. Ella es alcaldesa de Arcadia, una ciudad del condado de Los Ángeles con una comunidad chino-estadounidense enorme. Según las autoridades federales, Wang no solo simpatizaba con narrativas favorables a China, sino que presuntamente trabajaba directamente bajo instrucciones de funcionarios vinculados al gobierno chino sin registrarse legalmente como representante extranjera. Para ponerlo en términos simples, Estados Unidos la acusa de actuar como operadora política de China dentro del territorio estadounidense y ella terminó aceptando culpabilidad. Pero aquí viene la parte interesante porque esto no gira alrededor de un tipo de espionaje clásico. O sea, no estamos hablando de planos militares que se robaron, tampoco de micrófonos ahí escondidos en la embajada. Ahora sí que estamos hablando de influencia, de propaganda, narrativas, información, y eso dice muchísimo sobre cómo han cambiado las guerras modernas. Según la investigación, Wang y su entonces prometido Mike Sun operaban un portal llamado US News Center dirigido a las comunidades chino-estadounidenses. Las autoridades sostienen que ahí publicaban contenido alineado con intereses del Partido Comunista Chino. Y ojo con esto, porque según los fiscales, funcionarios chinos revisaban materiales antes de que fueran publicados. Entonces, presuntamente había coordinación directa. Entre los contenidos aparecían mensajes defendiendo posiciones de Beijing, sobre derechos humanos, Xinjiang y temas internacionales pues bastante delicados. Y aquí es donde todo este caso se vuelve mucho más grande que una alcaldesa local, porque para Estados Unidos esto ya no se trata solo de espionaje tradicional. La preocupación ahora es que hagan lo que ellos ya hacen, siendo esto que gobiernos extranjeros puedan moldear conversaciones políticas desde adentro, utilizando medios digitales, redes comunitarias, influencers políticos locales y plataformas de información. Y digo lo que ellos ya hacen porque por supuesto que Estados Unidos hace lo mismo. ¿O ustedes qué creen? Que, por ejemplo, ¿no hay algunos portales en México que están pagados por Estados Unidos? ¿O algunos influencers por ahí que también son pagados por Estados Unidos? Y no nada más en México, en Europa, en América Latina. Ya hoy por hoy es una estrategia. Y no nada más Estados Unidos. También hay muchos intereses, por ejemplo, de iniciativa privada, de muchas empresas que sueltan mucha lana con tal de empezar a meter ciertas narrativas o ciertas creencias mediante las plataformas. Pero además este caso pega especialmente fuerte porque sucede en medio de la tensión brutal que existe entre Washington y Beijing. Esta tensión incluye temas de inteligencia artificial, chips, obviamente TikTok, toda la guerra tecnológica, el tema de Taiwán, el espionaje industrial, que por cierto, nunca he hablado del espionaje industrial, ¿verdad? Voy a platicarles de eso en otro programa. Y bueno, ahora a la ecuación hay que agregarle operaciones de influencia política local. Como que aquí ya todo empieza a conectarse porque Estados Unidos ya no ve a China solamente como competidor económico, ahora sí lo ve como rival estratégico global. Y bajo esa lógica, hasta una alcaldía local puede convertirse en un asunto de seguridad nacional. O sea, así de intenso está todo esto. Los abogados de Wang intentaron argumentar que la mujer fue manipulada por su pareja, pero la realidad es que ella terminó renunciando y aceptando culpabilidad. Ahora enfrenta hasta 10 años de prisión federal. Y aunque las autoridades dicen que no encontraron uso indebido de recursos municipales, el golpe político ya está más que hecho, porque el mensaje detrás del caso es gigantesco. O sea, para Washington la batalla con China también ocurre en comunidades locales, en redes sociales, en medios digitales y en las narrativas públicas. Como yo les he estado las nuevas guerras de poder ya no siempre se ven como guerras. A veces se ven como noticias, como algoritmos, como portales informativos, como campañas narrativas o políticos locales aparentemente normales. Todo esto porque hoy influir puede valer mucho más que invadir. Y ya que andamos hablando de Estados Unidos, China, ¿qué creen? Trump volvió a China, pero
no volvió como lo hizo en 2017. Y me parece que esa es la primera cosa importante que hay que entender, porque cuando Trump pisó Pekín durante su primer mandato, como que Estados Unidos todavía se sentía cómodamente arriba de la mesa, ¿no? Como yo aquí las traigo. Pero hoy no. Hoy Estados Unidos llegó a China en medio de una pelea brutal por chips, una pelea brutal de la inteligencia artificial, de Taiwán, de energía, de cadenas de suministro y una tensión global que trae al mundo entero caminando sobre vidrio. Las imágenes de este encuentro la verdad es que dicen muchísimo. Por ejemplo, ver bajar del avión a Trump junto a Marco Rubio, Pete Hegseth, Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang. La verdad es que parece más como una delegación imperial tecnológica que una visita diplomática tradicional. Literalmente parecía como escena de película geopolítica. O sea, hasta el Elon se llevó al hijo ahí paseándolo por toda la visita de Estado, como que... No sé, eso se me hizo rarísimo, pero pues también muy Elon Musk. Ahora, permítanme insertar una de mis escenas favoritas de este encuentro, aparte de que sentaron a Elon Musk en la misma mesa que en donde estaba el director de BYD. ¿Sabes? Esa escena para mí fue como maravillosa. Dije, ay no, qué genialidad la de estos cuates de haberlos sentado en la misma mesa. Pero no, la escena de los niños, todos lindos. Por favor, mira, hay que poner aquí la escena. Mientras les cuento que aunque oficialmente el viaje era para fortalecer relaciones, la realidad es que Trump llegó necesitando cosas. O sea, el hombre necesitaba estabilidad económica, evitar otro desastre comercial y sobre todo ayuda a China en medio del relajo energético que provocó la guerra entre Irán e Israel. Guerra que sigue, acuérdense, ese tema no está completamente en pausa, porque mientras Estados Unidos lleva años intentando contener a China, también ya depende profundamente de ella y ahí está la contradicción de toda esta historia. La reunión con Xi Jinping estuvo llena de jiji, jaja, sonrisas, alfombra roja y toda la parafernalia diplomática china que básicamente grita, sabemos perfectamente el tamaño del momento, como que ellos se ven gozando. Xi incluso acompañó personalmente a Trump al Templo del Cielo, que es un gesto simbólico enorme dentro de la cultura política china. Y Trump, fiel a su estilo, salió diciendo que la relación entre ambos países será mejor que nunca. Pero detrás de las fotos así bien bonitas estaba sentada la verdadera conversación. Y esa conversación es quién va a controlar el futuro tecnológico y económico del planeta. Así, tal cual. De eso se trató el encuentro. Uno de los temas más delicados fue Taiwán. China volvió a dejar clarísimo que considera la isla de Taiwán como parte de su territorio y Xi Jinping lanzó una advertencia bastante directa, que si el tema no se maneja correctamente, la relación entre ambos países podrá llegar a un lugar muy peligroso. O sea, mis niños, please, no jueguen con Taiwán porque esto puede escalar feo. Y aunque Estados Unidos evitó entrar en detalles públicos sobre esa conversación, sabemos perfectamente que Taiwán hoy es uno de los puntos más peligrosos del planeta. ¡Trin! Para aligerarles lo que les acabo de decir. La parte que yo considero como más interesante de toda la visita fue la tecnológica, porque hay que recordar algo bien importante. Hace apenas algunos meses Estados Unidos estaba intentando frenar brutalmente el avance chino, restringiendo acceso a chips avanzados y semiconductores. Washington quería evitar que China alcanzara liderazgo en inteligencia artificial y supercomputación. ¿Y qué fue lo que hizo China? Invirtió decenas de miles de millones de dólares para desarrollar capacidades propias y además respondió golpeando donde más le duele a Estados Unidos. Las famosas tierras raras, que son los minerales esenciales para autos eléctricos, para la industria militar, la tecnología, aviación. O sea, ocupas el mineral básicamente pues para sobrevivir en el mundo moderno. Entonces, mientras Washington intentaba como que ahí cerrarles la llave de los chips, Beijing enseñó que también podía cerrar otras llaves pues bastante incómodas. Y ahí es donde esta visita cambia de tono, porque hace unos años era muy común escuchar a Trump hablar de China casi como enemigo absoluto. Tarifas, ataques, acusaciones, propaganda, TikTok, espionaje, o sea, absolutamente todo. Pero ahora vemos al mismísimo Trump viajando personalmente a Pekín, acompañado por los hombres más poderosos del aparato tecnológico americano, buscando acuerdos, treguas comerciales y estabilidad.
Y eso manda un mensaje brutal sobre cómo se movió la balanza de poder. Porque sí, Clemente, te voy a platicar. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia gigantesca. De eso yo creo que no nos queda la menor duda. Pero China dejó de ser la fábrica barata del mundo hace rato. ¿Sabías? Hoy China es un actor que puede presionar económicamente, tecnológicamente y energéticamente a Estados Unidos. Y eso, pues desde luego que cambia completamente la dinámica entre ellos. De hecho, detrás de toda la cordialidad, muchos analistas creen que China llegó a la negociación desde una posición mucho más cómoda, porque mientras Estados Unidos necesita urgentemente estabilizar los mercados, asegurar suministros y contener la inflación tecnológica, China ha ido construyendo paciencia energética. Y también porque, que sepan esto, los chinos juegan a larguísimo plazo. De hecho, muchísimo más que los políticos occidentales. Así que al final, esta ansiadísima visita dejó clarísimo que la pelea entre China y Estados Unidos pues ya no es solamente comercial, porque antes siempre era como la pelea comercial entre China y Estados Unidos. No, ahora es una competencia por el futuro. Hablamos de chips, inteligencia artificial, todo el tema energético, hasta rutas marítimas, cadenas de suministro, poder militar, propaganda, influencia global. Ahora sí que todo está conectado. Y aunque por fuera vimos muchas sonrisas, banquetes, apretones de mano, por debajo lo que realmente vimos fue a las dos potencias más importantes del planeta tratando de evitar que la rivalidad se les salga completamente de control. Porque hoy el mundo depende de que Estados Unidos y China puedan competir sin terminar rompiendo el tablero entero. Para terminar el programa de hoy, vamos a regresar a México, porque miren, lo que empezó como cuestionamiento sobre presunta participación de agencias estadounidenses en operativos de seguridad, que fue lo que pasó en Chihuahua, pues ya terminó convirtiéndose en una ofensiva abierta del partido de Morena contra la gobernadora panista Maru Campos. Y pues sí, ya están hablando de juicio político, destitución y marchas en defensa de la soberanía nacional. Antes de seguir, ven Clemente y ponles cara de enojado, porque ya estamos enojados con estas cosas. Esto no significa que yo esté defendiendo a Maru Campos, que quede clarísimo. Por supuesto que no la defiendo. Y es que de pronto llega una falta de criterio. Igual con lo de Estados Unidos, como que ya tengo que poner aquí disclaimers en texto de que no defiendo a Estados Unidos, no apoyo a Estados Unidos. Decir que la forma en la que utilizan la justicia a discrecionalidad no significa que apoye a Maru Campos. O sea, de pronto una cosa no es sinónimo de la otra. Haz cara enojada, haz cara enojada. ¿Se ve enojado? ¿No se ve enojado? Puede ser una carita enojada. Ayúdame, ándale. Eres mi prop. Cara enojada. Bueno, a ver. Regresemos a Chihuahua. Todo explotó después de las versiones sobre la participación de la CIA en Chihuahua. No, eso ya sabemos que es un hecho que ya pasó, ya van como 3 programas que hablo sobre el tema. Pero ahora hay una novedad, porque Morena tomó el tema y lo convirtió rápidamente en una narrativa muchísimo más grande, que es la de la intervención extranjera en México. Y ahí, de forma muy asertiva, tocaron una fibra extremadamente sensible para nuestro país, porque en México puedes pelearte por 1000 cosas, pero cuando aparece la idea de agentes extranjeros operando aquí, automáticamente entra el discurso de soberanía, invasión y defensa nacional. De hecho, algo que yo he aprendido en estas semanas es que nosotros sabemos de nuestros problemas, como sabemos perfectamente que hay actores políticos coludidos con el narco, pero muchos como que no soportan que nos los diga otro país o que alguien más los señale. Es como, son nuestras broncas, nos hacemos cargo nosotros, no se metan. Va justo muy de la mano con todo el tema de soberanía, invasión y defensa nacional. Ahora, la ofensiva fue anunciada en conferencia de prensa por Morena y aquí hubo una imagen política muy importante, la de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar apareciendo juntos. Sí, esos mismos que según medio Chihuahua político no se soportan. Pero bueno, cuando un enemigo común aparece, las diferencias internas como que mágicamente se administran. Porque más allá de Maru Campos, aquí también ya empezó la carrera por Chihuahua, porque el próximo año habrá elección, cosa que todos saben. Morena anunció que buscará impulsar un juicio político contra Maru bajo el argumento de que ningún gobierno estatal puede permitir intervención extranjera fuera de los mecanismos legales establecidos, cosa que es
un hecho, ¿no? Esto viene incluso en la Constitución. Y aunque el discurso viene vestido de legalidad y soberanía, también hay un muchísimo cálculo político detrás. Porque honestamente, Morena sabe perfectamente que hoy no tiene los votos necesarios en el Congreso local para tumbar a Maru Campos. O sea, esto difícilmente va a prosperar jurídicamente, pero políticamente les sirve mucho. Me dirán ustedes, ¿por qué les sirve mucho? Bueno, le sirve porque conecta perfecto con la narrativa nacional que el oficialismo lleva semanas construyendo frente a Estados Unidos. México bajo presión extranjera. Primero fueron las acusaciones contra Rocha Moya, luego los reportajes sobre la CIA, después las amenazas de Trump, las declaraciones de la DEA, el Pentágono y pues ahora Chihuahua. Como que todo empieza a acomodarse dentro de un mismo discurso de nos quieren intervenir. Y Morena entendió rapidísimo el potencial político de eso. Son muy buenos en Morena para la comunicación política. A ver, hay que decirlo, sí, estamos bajo presión de Estados Unidos. Ese es un hecho. Y quien lo refute, pues como que anda debajo de las piedras. Pero pues también acá en México no nos andamos haciendo cargo de nuestros problemitas, ¿verdad? Las cosas como son. Andrea Chávez fue una de las figuras más agresivas en el tema. Publicó videos convocando a una marcha en la glorieta de Pancho Villa. Detalle nada accidental. Esto aparte hablando de soberanía y defensa nacional. Porque claro, si vas a construir una narrativa patriótica, qué mejor que Pancho Villa de fondo. Muy sutil todo el asunto. Pero miren, funciona. Porque el mensaje ya no es solamente Maru hizo algo mal. El mensaje es, hay políticos mexicanos permitiendo intervención extranjera. Y eso escala muchísimo emocionalmente. Aunque el mensaje del narco con el PAN bajo García Luna también escaló muchísimo emocionalmente. Insisto, como no hay oposición en este país, no hay quien le adjudique esa etiqueta ahora a Morena, pero es prácticamente lo mismo. Mientras tanto, la presidenta intentó tomar como cierta distancia diciendo que la marcha era decisión de Morena y no del gobierno federal. Pero tampoco se desmarcó del discurso de la soberanía y ahí está el equilibrio delicadísimo que está intentando manejar presidencia. Mantener la tensión nacionalista sin que parezca confrontación institucional directa con Estados Unidos. Del otro lado, el PAN respondió acusando a Morena de utilizar todo esto electoralmente y la verdad es que tampoco es mentira. Porque sí hay preocupación real sobre cooperación extranjera y soberanía, pero también estamos viendo una batalla política adelantadísima rumbo a 2027. No nada más en Chihuahua. Chihuahua ahorita es uno de los estados más importantes para ambos partidos y esta crisis cayó como anillo al dedo para empezar posicionamientos. Es un estado muy importante porque lo sigue gobernando la oposición, particularmente el PAN. Y justo ahorita en los estados que aún mantiene la oposición, que son pues nada, es donde toda la lucha rumbo a 2027 ya empezó y se está poniendo color de hormiga. Y bueno, al final, más allá de si el juicio político prospera o no, que honestamente no parece que vaya a ocurrir, lo importante es entender el momento político. México está entramado en una etapa donde cualquier tema relacionado con Estados Unidos, narcotráfico, agencias extranjeras y seguridad ya no se queda únicamente en seguridad. Automáticamente se convierte en munición electoral. Y en medio de toda la tensión con Estados Unidos, Morena encontró algo muy poderoso para movilizar políticamente. El viejo reflejo mexicano de cerrar filas cuando sentimos que alguien de afuera quiere meter las manos. Y voy a cerrar hoy con un tema algo técnico, pero que sí es bien importante porque esta semana pasada como que hubieron muchos anuncios, muchas especulaciones, muchas filtraciones, muchos temas. Y hubo uno que a mí me parece muy importante resaltar y es el de la salida de Víctor Rodríguez Padilla de Pemex. Esto se intentó presentar como una transición, digamos que como que muy tranquila, planeada, incluso amistosa. La presidenta aparece junto a él en un video diciendo que todo formaba parte de un acuerdo previo, que él iba a estar alrededor de año y medio y después regresaría a la academia y todo como que muy elegante, ¿no? Muy institucional. El problema es que detrás de esa narrativa de misión cumplida hay una realidad muchísimo más complicada. Pemex viene arrastrando meses durísimos de presión financiera,
accidentes, incendios, derrames y una deuda que ya parece personaje permanente de la política mexicana. Porque sí, oficialmente Rodríguez Padilla deja el cargo, pero políticamente es imposible separar su salida del momento que vive Pemex. Estamos hablando de una empresa que sigue siendo el símbolo energético del país, pero que al mismo tiempo carga una deuda monstruosa, problemas operativos constantes y una dependencia brutal del dinero público para mantenerse respirando. Y ahí está la contradicción central de todo este tema, porque Pemex sigue siendo presentada como emblema de soberanía nacional, mientras financieramente parece un paciente conectado para seguir con vida. Rodríguez Padilla llegó como un perfil muy técnico en la materia, de la academia, cercano a la presidenta y como muy alineado con la visión energética de la 4T. Este era el intento de colocar a un técnico de confianza para ordenar una empresa gigantesca y sumamente caótica. Pero la realidad de Pemex es que se come rapidísimo a cualquiera, porque durante su gestión explotó de todo: derrames petroleros, incendios, accidentes operativos, la presión por dos bocas, problemas con proveedores, ni hablemos de pérdidas multimillonarias y bueno, encima una producción que sigue lejos de las metas prometidas. El discurso oficial habla de éxito estratégico, pero la operación diaria sigue mostrando muchísimas fragilidades. Y mientras tanto, Pemex continúa perdiendo dinero incluso con precios internacionalmente relativamente favorables. O sea, ni cuando el petróleo ayuda, terminan de cuadrar las cuentas. Además, empezó a crecer otra versión importantísima, que la presidenta, junto con la Secretaría de Hacienda, comenzaron poco a poco a tomar más control directo de Pemex conforme avanzaban las crisis. Y honestamente, eso también ayuda a entender el relevo, porque el nuevo director, Juan Carlos Carpio Fragoso, viene del área financiera. Ese detalle no es menor porque nos deja entrever que desde el gobierno entienden que el problema es más bien financiero. Y para mí, ahí está el verdadero fondo de esta historia, porque Pemex ya dejó de ser únicamente una empresa petrolera. Hoy es un tema fiscal, político y hasta emocional para el Estado mexicano. Porque tocar Pemex implica tocar una parte muy profunda de la identidad política moderna del país. Durante décadas nos enseñaron que Pemex era soberanía, orgullo nacional y control energético. El problema es que ahora también representa deuda, subsidios eternos y presión presupuestal gigantesca. Por eso, la salida de Rodríguez Padilla importa mucho más de lo que parece, porque aunque el gobierno insiste en hablar de continuidad y fortaleza, el relevo refleja que Pemex sigue atrapado entre dos realidades, la simbólica y la financiera. La simbólica dice que la petrolera es indispensable para la soberanía energética mexicana. La financiera dice que sostenerla cuesta cada vez más. Y mientras esas dos realidades sigan chocando, cada director de Pemex terminará entrando con discurso técnico y saliendo en medio del desgaste. Bueno, y también está el otro tema, ¿verdad? El del huachicol. Porque el huachicol es robo directo a Pemex. Pero como ahí también hay mucho actor político involucrado, pues está difícil moverle. Bienvenidos a su gustosa sección de los reales. Clemente está aquí, qué emoción. Hoy la verdad es que vengo menos platicadora. Lo que sí quiero platicar con ustedes es que todo el tema de Rocha Moya y de hablar de Estados Unidos y de México y de cómo acá nos hacemos güeyes de los problemas, como que está generando que muchas personas incluso lleguen a pensar que el gobierno de Estados Unidos me paga. Oigan, no frieguen, ¿cómo? O sea, yo sé que es muy difícil, como que estoy luego en una disyuntiva porque sí me pregunto y digo, de verdad, cada que toque un tema sobre, ejemplo, Estados Unidos, tengo que hacer un recuento sobre cómo funciona el narco, sobre lo involucrado que está Estados Unidos, sobre si Estados Unidos de verdad quisiera hacerle frente al problema, estarían viendo la forma de restringir el flujo de armas o estarían desmantelando las redes financieras que tienen allá. Porque lo he dicho en muchas ocasiones, pero digo, ¿será que tengo que decirlo todos los programas? Pero luego también digo, y hay personas, mis reales súper fieles, que saben que lo he platicado en otras ocasiones, que saben lo que pienso respecto a todos estos temas, que me parece como hasta un poco irrespetuoso con ellos, con ustedes, de estar insistiendo en lo mismo. Pero después de ver tantas reacciones en el video pasado, pues me lo llegué a cuestionar. Como que dije, ¿es algo que tengo que hacer? Quiero pensar que no.
Y así con todos los temas, igual con lo de Maru Campos, que si digo algo del PAN, digo algo del PRI, como que siempre tengo que estar como disclaimer, no apoyo a ninguno, pero esto no significa que signifique esto otro, como... a veces de pronto la conversación pública en este país se vuelve un poco difícil, no más en este país, en general en todo el mundo es un poco así. Pero no sé, son cosas que he estado pensando, no sé cómo manejarlas, pero que me parecen como muy sorpresivas y muy reveladoras de muchas cosas. Muy reveladoras justo ahorita en miras al 2027, en donde empiezo a ver cómo se van reconfigurando ciertas redes, ciertos mensajes, cómo están abordando ciertas realidades, ciertas coyunturas. Y si me preguntan a mí como politóloga, está siendo un momento excepcional para estar viva y estar analizando absolutamente todo, no solamente desde el plano nacional, sino en el internacional, donde vemos tantos movimientos tan recurrentes y cómo de verdad el mundo se está moldeando de forma distinta en tiempo real. Platicarles que quizá la conversación más interesante que tuve la semana pasada fue con una muy querida amiga, que no le dije que iba a platicar de esto, así que no voy a decir su nombre. Ya después, si me permite decirlo, platico quién es, pero es una de las mujeres más brillantes que tiene nuestro país en torno a temas internacionales, específicamente la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Y entonces ella estaba platicando con mucha frustración cómo ella, estando tan conectada con Washington y también con México, percibe que principalmente los mexicanos, desde en el ámbito político, académico, de análisis, no están entendiendo muy bien qué es lo que quiere Estados Unidos y cómo abordarlos y afrontarlos. Ahí, escuchando esta conversación, que fue una conversación que también tuve estando en Washington y viendo realmente cómo se está moviendo ahí el asunto y principalmente tomando en consideración que creo que muchos no dimensionan cuando hablamos del TEMEC, y claro que condenamos a Estados Unidos, pero al final hay una realidad que no podemos omitir, siendo esta que dependemos de Estados Unidos. No es que me guste, no es que diga, ¡wow, qué padre, way to go!, pero es la realidad. O sea, si todo el ámbito comercial no sale de forma favorecedora para México, vamos a hacer una analogía. Para Estados Unidos sería equivalente a tener una gripita, una gripa estacional, pero para México es equivalente a tener una neumonía con riesgo a muerte. Entonces, sí es bien delicado el momento en el que estamos, y este momento exige mucha estrategia y mucha tenacidad y visión muy crítica, fría, racional y pragmática por parte de quienes nos están gobernando. Y allí yo de pronto empiezo a ver cómo muchas cosas que consolidaron al proyecto que hoy encabeza esta nación, que es la Cuarta Transformación, sí se están tambaleando, y cómo va a llegar un momento en el que se tiene que decidir con cabeza de jefa de Estado y no cabeza de jefa de partido. Porque lo que yo he visto las últimas 2 semanas en las reacciones, en cómo se ha desarrollado el tema principalmente de Rocha Moya, en lo personal me deja bastante nerviosa pensando en, híjole, si no accionamos, yo sí le metería a lana Polymarket, que Estados Unidos de alguna u otra forma va a entrar. Pero bueno, no quiero arruinar su semana, su día. Clemente, ¿quieres venir a despedirte, por favor? Para alegrar aquí un poco el día de todos. Hagan lo que estén haciendo, espero lo estén disfrutando. Si lo están viendo en familia, que se disfruten, con sus seres queridos también que lo hagan. Si lo están viendo solos y solas, pues no están solos y solas, están con Clemente y conmigo. Ven. Secuestrado como Maduro. No. Vamos a despedirnos, ¿ok? Vamos a decirles que, ¿cómo nos despedimos de este programa? Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.